Fíjate que hay una ciudad, There is a city, mucha gente en aquellos tiempos la llamaban la ciudad de la palmera. and many people in that time called it the city of palms. Venía siendo la Miami, It kind of looked like the En los tiempos de Miami Jesús. of the times of Jesus. una ciudad llamada Jericó. It was the city of Jericho. Estaba plagada de palmeras. It was plagued with palm Un trees. clima maravilloso. Tropical weather. Tanto So much that que uno de los gobernadores, Herodes, tenía su casa de fin de semana ahí. it was so much that Herod, one of the kings there, he had a weekend No era un home. clima muy cálido, It wasn't too much of a good climate, pero tampoco tan frío. but it wasn't too hot nor too cold. Era un clima It maravilloso. was the perfect weather. Pero la palabra Jericó, cuando alguien la escuchaba, And when somebody would hear the word Jericho, le traía muchos recuerdos a la cabeza. it would bring them a lot of memory to their mind. Lo cual te voy a contar ahora para que nos pongamos en contexto. And just so we can go into context with the word, La historia de Jericó the story of Jericho cuenta de que en Jericó empezó la salvación de un pueblo nómada como lo que era Israel. a group of people were born out of Jericho. La salvación entró a la casa de una prostituta. The salvation came in through the house of a prostitute. Cuando tengan tiempo pueden buscarlo en Josué capítulo 7. And you can find this story when you have time in Joshua 1:7. También cuenta la historia en Jericó It also shares that in the story of de un hombre Jericho llamado Acab, of a man named, el cual cuando entraron y Acab. conquistaron la ciudad de Jericó, that when they went in and conquered the land of Jericho, este hombre codició los tesoros de esa ciudad y lo guardó debajo de su casa de campaña. this man coveted the treasures of that land and he took them and hid them under his tent. En la ciudad de Jericó también hubo un profeta llamado Elías, In the city of Jericho, there was also a prophet el named cual cerca de Elias. esa ciudad fue arrebatado y llevado al cielo. Elijah, and in that city he was taken to heaven. Eso se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 2, And that story is found in 2 Kings chapter 2, del verso 10 en adelante. verse 10 forward. Ahí cerca de Jericó también And there close to Jericho, hubo un hombre llamado Eliseo, there was a man named el cual Elias, presenció el momento en el cual Dios arrebató a Elías y se lo llevó al cielo. saw and was a witness of how Elijah was taken. Este hombre to volvió heaven. a la ciudad y sanó las aguas de esa ciudad. And in that city, he was able to see how the waters were turned Se sweet. encuentra en ese mismo capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 17. And you can find that also in 2 Kings chapter 2, verse 10 forward. Pero también Jericó fue el escenario de una de las mejores historias And there, one of the greatest stories occur, contada por boca de Jesús, shared by mouth of Jesus, el buen samaritano. the Good Samaritan. También Jericó cuenta la historia Jericho also shares que a la entrada de este pueblo, that at the entrance of this land, un hombre llamado Bartimeo, ciego, a man named Bartimaeus was recobró la blind, vista. who recovered sight. Entonces, cuando se mencionaba Jericó, So when you mention Jericho, la gente le venía todos esos eventos a la cabeza. all these things would come to people's minds. Era una ciudad muy importante. It was a very important city. Resulta que Jesús una vez Well, it happened so that Jesus one time iba a Jerusalén y decidió pasar por Jericó. was going to Jerusalem, but he decided to swing by Jericho. Y en Lucas capítulo 19 cuenta una historia maravillosa And in Luke chapter 19, it shares a marvelous de story un hombre llamado Leví. of a man named Levi. No William Levy, mis hermanas. Ese es un actor cubano. It is not the Levi, the actor, he's a Cuban actor. Este es Leví. This is Levi from the Bible. Este hombre This man era considerado la escoria más grande en el pueblo. was considered the greatest hatred of the land. Era judío, pero era desechado por los mismos judíos. He was a Jew, but was rejected by the Jew. Trabajaba para los romanos y era desechado por muchos de los romanos también. He was many times detested by the Romans Porque él encajaba una posición muy importante. because he entitled a very important position. Era cobrador de impuestos. He was a tax collector. El hombre donde quiera que iba, el hombre donde quiera que iba, And wherever the man would go,
era la decepción de todo el mundo. He was the greatest deception of the land. Era el vecino que tú no querías tener. He was the neighbor you don't want to have. Era el hombre aquel el que te pasaba por el lado y tú decías, qué rata más inmunda esta. And it was the type of person that people would say, oh, that's a filthy rat. Esa persona que te produce ataque de caspa cada vez que te pasa por el lado. It's the person that just makes you itch. Odiado por su propia gente He was hated by his own people y odiado por aquel al cual él le trabajaba. and hated by the ones he worked with. Pero la Biblia lo describe como un hombre pequeño, de baja estatura. But the Bible mentions him like a short little man. Y dice la palabra que este tenía una buena posición en la ciudad. And the Bible says that he had a very important position in the land. Imagínate trabajar para el César, Can you imagine working for Caesar? trabajar para el presidente de aquella época. Working for the president of that time? Eso traía en él tener que estar en la alta sociedad muchas veces. That meant that he was in an elite and high society. Codearse con alguna gente de la alta And he clase. would bump himself with very prime people. Y eso quizás producía envidia de muchos. And perhaps that caused envy in many. Pero este hombre un día escucha hablar de Jesús But one day this man hears speak of y Jesus. que dice, hay un joven que hace milagros. And he says there is a man that does miracles. Y se dice que él es el Mesías, el enviado de Dios. And they say he is the Messiah, the sent of God. Pero como siempre hay un grupo But because there was always a group entre fariseos, of Pharisees, escribas scribes, y muchos otros de los rangos religiosos de aquellos tiempos, and many that were in the religious sect of that time, siempre también andaban con Jesús. A ver, ¿en they qué were se equivocaba el maestro? also there with Jesus, trying to catch any mistake Jesus would make. Y un día Jesús decide pasar por Jericó. And one day Jesus decides to pass by Jericho. Dice Lucas que cuando este hombre escuchó que Jesús venía, And one day when Luke heard that Jesus was coming, dice que la gente no lo dejaba ver porque era people chiquito. would not let him see because Levi was short. ¿Te imaginas este hombrecito parándose ahí Can en you medio de la imagine gente? this grown man trying to stand there in front of the people? La gente decía, de este me voy a vengar ahora, y lo pateaba. And maybe people were kicking Lo him. codeaba, People would bump lo into him empujaba. because he was mean. Cuestión de que no podía ver. Because he couldn't, just so he couldn't see. Pero él decía, este hombre me puede dar un estatus. But he was thinking, this man can give me a status. Sería bonito conocerlo. Oh, it would be such a joy and a pleasure to meet him. Y dice que vino y se subió a un árbol para ver de lejos dónde venía Jesús. And the Bible says that he climbed up a tree to be able to see Jesus from afar. Y Lucas cuenta que Jesús lo vio, miró arriba. And Luke shares in the scripture that Jesus saw him, Y lo vio. Y lo llamó por su nombre, le dijo, Zaqueo. and he Leví, called him quien también es Mateo, luego se convirtió en Mateo. Zacchaeus, which later on became Matthew. Le dice, hoy voy a ir a tu casa. Qué lindo que Jesús invite a tu Today casa. I'm going to your house. How wonderful Que te diga, that Jesus would tell you, Rita, hoy voy a tu casa. Rita, I am going to your house today. José Luis, hoy voy a tu casa. Jose Luis, I am going to your house today. Y podemos ver And we can see how que el hombre quedó anonadado, o sea, quedó this sorprendido. man was astonished. Y él dice, voy a invitar a mis amigos. And he's like, I'm going to invite my friends. ¿Quiénes tú crees que eran los amigos de un cobrador de impuestos? Who do you think was friends with a tax Eran collector? considerados ladrones porque vivían They were considered, de lo que era el sudor del pueblo. they considered themselves thieves. ¿Te They were imaginas la considered mansión de thieves este hombre? because they lived of the taxes of the people. Porque You vivía de imagine los his house? bolsillos tuyos, vivía de los bolsillos míos. He ¿Cómo amarra a was, ese he was hombre? living out of our earnings. Y dice que invitó a un grupo de personas. So the Bible says that he invited a group of friends. Ahí había cobradores de impuestos. There was tax collectors there, Me imagino yo que había mujeres también maybe women, de esas que hacían negocios. women that would do businesses. Entraban y salían. Te digo que People era were coming terror, in and era un out. terror tener un vecino así. It might have been a terror to have a friend like that. Ahí había party todos los días. There was a party there perhaps every day. Yo me imagino que la gente I can imagine people comenzó a unir firmas para sacar a ese vecino perhaps were trying de la to comunidad. do a votation in the community to kick him out. Resulta que él, suponiendo, porque la Supposing. palabra es tan linda que te hace
meterte en la historia y The poder scripture indagar sobre is ella. so beautiful because it doesn't answer everything and it just allows you to dig in deeper. Yo me imagino que él se acercó a Jesús y I le can dijo, imagine him getting close to Jesus. Señor, ¿te parece bien que yo invite a mis amigos? Lord Jesus, is it okay if I invite my friends? Pero fíjate que ellos no son como tus discípulos. But they're not like your disciples, he might have said. Ah, estos son peligrosos, nadie quiere These saber people de ellos. are dangerous. Nobody wants to know of them. Estos no son de los que visitan a la sinagoga, los These que are not the visitan a la ones iglesia. that visit the synagogues. Estos no lo aceptan en la iglesia. These are not accepted in the church. Yo me imagino que Jesús le dice, a mí tampoco me aceptan en la iglesia. And No, Jesus tráelo, might have tráelo, said, no they hay don't accept problema. me in church either. Y dice que se colaron Well, the Bible says that they snuck in, algunos fariseos y algunos escribas. some scribes and Pharisees. Pero ¿te has fijado de ese tipo de personas que se invitan solo? ¿Te has fijado en ese tipo de personas que se invitan solo? Have you noticed those type of people that self-invite themselves? Porque estaba ahí el élite religioso para Because criticar. the religious sect was there, Y mientras tomaban la fruta que quizás pasaba por la bandeja enfrente de ellos, and perhaps while they were taking a bite of the hors d'oeuvres that were going by, iban y criticaban, decían, mira este, maybe they were criticizing, oh, look at him. cómo se junta con estos delincuentes, Oh, look ladrones. how these thieves are here with them. ¿Quién se cree este que es? Who does he think he is? Y dice la palabra que Jesús, conociendo los corazones de estos, The word says that Jesus, knowing the hearts of these people, le dijo aquella famosa palabra que tú has escuchado alguna vez. he said those words that you might have heard sometime. Porque el Hijo del Hombre no vino a sanar, Because- no vino a salvar, Because the Son of Man o a came sanar a not to sanos, heal the holy, sino enfermos. but to heal the sick. Vino a buscar He came to seek aquello que those se había perdido. that had been lost. Y ahí es cuando quiero indagar en esto. And that is where I want to go into. Porque muchas veces se vuelve un poquito tedioso Why does it become a bit tenuous e incomprensible de a veces encajar a Jesús a and nuestra manera de vivir. incomprehensive to fit Jesus into our lifestyle? Yo te voy a hablar de mi punto de vista. I'm going to speak to you from my point of view. Yo tuve la oportunidad, I had the y opportunity. digo oportunidad porque todo And I lo que say procede de Dios es algo bueno en la vida del ser Opportunity humano. because ¿Cuánto lo everything creen? that comes from God is good, amen? Desde muy pequeño, a From causa de little- que mi papá trabajaba en ciertas ciudades, Because my dad worked in different cities and mi papá era towns. bien pésimo para la administración del dinero. My dad was a very terrible administrator in Eso hizo que mi finances, mamá tuviera que viajar con él. which made my mom have to travel with him. Iban de ciudad, pueblos y ciudades, They would go from city to city, y eso implicaba que yo tenía que ir con ellos and of también. course that meant I had to move with them too every time. Hubieron ocasiones en las cuales estudié hasta en 4 escuelas diferentes en un solo año. There was times where I changed schools 4 times in 1 year. Eso me hizo no crear muchas amistades porque And eran temporales. It didn't allow me to establish long friendships because I was changing friends frequently. Pero como cristianos que éramos, o que somos, But as Christians that we are and were, eso me permitió conocer muchas iglesias, it allowed me to see many churches, muchas denominaciones, many mucha denominations, doctrina, many doctrines, en las cuales también vi muchas donde many impedían where I saw that they would not, a que mujeres con maquillaje entraran, women that were with makeup couldn't come in, a mujeres con pantalones entraran, women with pants couldn't come in. aunque en la forma de pensar o en la forma, en tu estatus no te permitían entrar. And I saw the churches, if you were too poor, you weren't allowed to go in either. Muchas veces decían, no, límpiate y luego ven. Some would even say to you, cleanse yourself before you come in and then come Y back. eso fue formando un carácter en mí, That formed a character in me. lo cual a veces yo no encajaba, decía, pero este no es el Jesús que yo conozco. Many times I would say to myself, but this isn't the Jesus that I know. Porque vamos a quedar de acuerdo en que Because we can all agree, la élite te dice a ti, the elite or religion can tell you, límpiate y ven. cleanse yourself and come back. Pero Jesús no. Jesus won't say Jesús that te to dice, you. ven y yo te limpio y te vas limpio. Jesus says to you, come, I Ese es el will Jesús cleanse que yo you, conozco. and then leave and come Amén. back. Amen? Pero resulta But it so happens que para esa élite, that for that religious la elite, posición era mucho más importante que lo que Jesús hacía. position was more important than whatever Jesus would do. ¿Quién te patrocina? Le preguntaban a Jesús. Who's sponsoring you? They might have asked Jesus. ¿A quién tú representas? Who do you represent? Enséñanos tu título. Show us your title. Porque en aquellos tiempos para tú poder ser Because un at that maestro, time, for you to be a master, a teacher, tenía que ir a una escuela. you need to go to school. Y ellos
A esa escuela se llamaba el Gran Sanedrín. El Sanedrín dictaba quién era el maestro y quién no. And the school would determine who was teacher and who was not. Y buscaban títulos en Jesús. And they would look for titles in Jesus. Mire, yo soy autodidacta con eso. Yo soy de las personas que creo que los títulos es importante tenerlos. I'm the type of person that believes titles can be important. Pero cuando son los ámbitos de Dios, But when it is the things of God, eso no es muchas veces importante. title will not be important. Porque el médico se muere Because the doctor can die, y el título no se queda atendiendo a la gente. but the title doesn't stay there taking care of the patients. Entonces, en el ámbito de Dios, Dios no anda buscando títulos, sino obediencia. In God's field, He's not looking for title, He's looking for obedience. Hay mucha gente que fueron rechazados en muchas escuelas y universidades. Many people that have been rejected in Y schools hoy en and día han cambiado la vida de universities, muchos. and it costs many people their life. Y volviendo a la historia, And coming back to the story, ¿qué hizo mover a Jesús que viera a este hombre? what made Jesus see into this man? Quiero que sepa que el Nuevo Testamento menciona 21 veces. 21 veces. In the New Testament, it is mentioned 21 Y times, Jesús miró. and Jesus saw. Pero ¿qué pasa hoy en día que la iglesia no mira lo que Jesús mira? But what is it that happens today that the church does not see what Jesus sees? Porque como seres humanos que somos muy superficiales. Because many times as humans, we are very much superficial. A veces la condición en la que vemos es mucho más grande que nuestra fe. Many times the conditions that we see is much greater than our Y eso faith. hace desarrollar en nosotros llamar a la gente por su condición. And many times it makes us call people by their condition and mistake. La prostituta, Oh, el the borracho, prostitute, the drunkard, el ladrón, the thief. el borrachito. Oh, the drunkard. Y Jesús nunca llamó a nadie por su condición. And Jesus never called anyone by their condition Él or podía haber mistake. llamado a Saqueo, mira ladrón, baja de ahí que He necesito could have hablar contigo. told Zacchaeus, hey Zacchaeus, come down, you Pero thief. algo lo que la gente no se explicaba But something that the people could not explain, era cómo Jesús podía visitar la casa de este hombre. how Jesus could visit the house of this man. Porque Jesús se la estaba jugando, ¿sabías eso? Because you know, Jesus was kind of playing it. Muchos dirán la reputación de Jesús está en juego. Many people would have said, oh, Jesus' reputation is in danger. ¿Cómo es posible que se junte con gente así? How can he be with people like that? Y por muchos años vivimos erróneos. And many times we live mistakenly, Creemos de que la unknowingly, iglesia tiene que estar gente llena de gente sana. and we think that church is to be full of holy people. Y estamos erróneos en And eso. we are wrong in that way of thinking. La iglesia es como un hospital. Un Church hospital no está lleno de is sanos. a hospital. A hospital is Un not full of hospital healed está lleno de people. gente enferma. A hospital is full of sick people. ¿O serías tú capaz de poder sentarte en el escritorio de un doctor Or could you sit in the at the office of a doctor and say, y que te pregunta qué viene? No, no vengo a nada, yo estoy what's completamente hurting? sano. Oh no, I'm fine. I'm just here to visit. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Christ came to look for what would have been lost. Él se goza He rejoices cuando un pecador se acerca a él. when a sinner repents. Mira, una de las grandes cosas que Cristo puede hacer en la vida de una persona, One of the greatest things that Jesus cuando reconoce su Jesus pecado, Christ can do tú no te imaginas lo grande que puede ser Dios con esa persona. when Jesus Christ touches the life of a person, that person's life can change forever. Una vez alguien me dijo, One time a person told me, una persona que ya está en la presencia de Dios, this person is in the presence of God. Juan Belén me dijo una vez, el día que prediques, The day that you preach, que en una de tus manos esté la palabra, that in one of your hands be the word, pero que en otra esté tu corazón. but in the other one let your heart be there too. Y eso es lo que se ha perdido en muchas And iglesias. that's what many churches have lost. Y tú dirás, ¿por qué el varón está diciendo esto? And you might say, oh, why is the brother saying that? Porque la palabra antes Because the word before de librarte, before it delivers you, te va a incomodar. it's gonna bother you. No creas que cuando Jesús hablaba todo el mundo estaba contento. Do you think that when Jesus would preach, everyone was happy at what he would say? Por eso su palabra dice que el No. evangelio es para valientes. His word says that the gospel is for the courageous. El evangelio viene a incomodarte. The gospel will make you uncomfortable sometimes with your sin. Pero ¿cómo es posible de que se nos predique un evangelio de que si aceptamos a Cristo todos los problemas se fueron? How is it that we preach a gospel that says that all your problems will disappear when you No, accept vamos a Jesus? tener aflicciones, Yes, we will have pero affliction. tenemos la garantía de que But we Cristo have the Jesús guarantor va a la that par Christ con Jesus, nosotros. He en is cada holding problema. us by the hand and we Amén. will overcome everything. Amen. Mira,
Juan 1:14 dice que el John verbo 1:14 says that the verb, se hizo hombre. the word, was made man. Otra versión dice se hizo carne. Another version says was made flesh. Y habitó entre nosotros. And he lived amongst us. Y contemplamos su gloria, dice Juan. And we contemplate his glory, John La gloria que says. solo emana del Hijo único de Dios. The glory of the only Son of God. Y esto me abrió la cabeza y dice, And this opens my mind. el cual vino lleno de gracia The one that came full of grace y de verdad. and of truth. La gracia es aquella que le dijo a la mujer, The grace is what told that woman, hija mía, tus pecados te son perdonados. daughter, your sins have been forgiven. Pero la verdad fue aquella que le dijo, ve y no peques más. But the truth was, go and sin no more. La gracia es aquella que te dice, The grace yo te tells amo, you- no importa. I love you, it doesn't matter. Pero la verdad te dice, no peques But más. truth will tell you, but don't do it again. A veces se vuelve incómodo tener que predicar de la gracia. Sometimes it can be uncomfortable preaching of the grace. Porque mucha gente nos hace creer que tenemos que pagar un sacrificio para poder seguir al Señor. Many people think and preach that you have to pay a sacrifice or a price to Ya receive the el grace. precio fue pago. The price was Y fue la already sangre de paid, Jesús. and it was the blood of Jesus Christ. Todo lo que tú vayas a hacer en Everything sacrificio a Jesús that you do of sacrifice es to God, irrelevante para Él. it is irrelevant to Él te ama Him. He incondicionalmente. loves you unconditionally. Ya el tiempo de la ley pasó. The time of the law passed. Romanos 8:1 dice que somos libres. Romans 8:1 says la that ley. we are free from the Estamos viviendo el law. tiempo de la gracia. We are now in the dispensation of the grace. Y la gracia te dice a gritos, And grace can shout to you Eres right now. mi hijo, You eres are my mi hija, child. You are te my amo, daughter. no importa I la love you. situación en la It cual doesn't matter the estés. situation you are facing or what you've done. pero la verdad But truth no aprueba lo que hacemos. will always approve what we do. Jesús nunca te va a dar palmaditas en la espalda diciéndote, Jesus no, won't pat está you in bien the lo que estás back. haciendo. Oh, it's okay what you're doing. He No, won't Él va a pat you querer in que the back. cambiemos nuestra manera de vivir. He will love you as you are, but he will want you to change your Y ways. ese es el Evangelio. And that is the gospel. Las nuevas de Dios. The good news of God. ¿Qué gritaba Jesucristo, iglesia? El reino de Dios. The kingdom of God. A ver si lo sabe. Do you El know reino it? de Dios se ha The kingdom of God has acercado. come. Vino. He came. No hay que buscarlo, Dios se acerca. You don't have to look for it. He comes to you. Pero es necesario de que vengamos. But it is necessary that we come unto him. Mira, el pastor dio un mensaje hace un tiempo The pastor gave a message a while back. de la iglesia al infierno From church to hell. y dio unos puntos maravillosos que yo invito a la gente que quizás no está viendo y a la iglesia también que lo And busquen en Facebook. I invite the church that if you did not watch that message, go back and rewatch it. Y hay gente que obviamente There are people that obviously piensa que los sacrificios van a hacer que todo se mueva. that they think sacrifice will make things move. Y hay una parte en la que Jesús le dice a And there los, is a part in where Jesus a los says, fariseos he says to the Pharisees, que el cielo no se gana con sacrificio, heaven is not won with sacrifice, sino con obediencia y but with gracia. obedience and grace. Yo podré preocuparme lo más que pueda por ti, I could worry so much about you, pero si no te amo, but if I don't love you, no va a servir de nada. it won't work for anything. ¿Y sabes lo que es el Evangelio? And you know what the gospel is? El Evangelio no vino a traer paz, The gospel didn't come to bring peace sino espada. because it came to bring sword. El cristiano debe de reconocer The Christian is to que el acknowledge día que tomas la decisión de seguir a Cristo, that the day that you choose to follow Christ, vas en dirección opuesta a lo que es el mundo. you are going in the other direction from what the world goes to. Pero ¿cómo es posible de que nos diga que no podemos amar al mundo? But how is it that people say we can't love the world? No podemos hacer las cosas que tiene el mundo, porque no We somos don't del mundo, do the dice things Jesús. that the world does. Jesús en Juan capítulo 17, verso 15 dice, y ellos no son del mundo, 17:15, you are no longer of the world, pero están en el mundo. but you are in the world. Entonces a diario predicamos. So daily we preach this. Mira, yo voy a ser totalmente sincero contigo, I'm going to be very honest with you. porque lo que hablamos, nuestra palabra, Because what we preach and say trae vida brings life o trae muerte. or brings death. Y yo he tomado la decisión de que mis palabras And I've chose that my words traigan vida. only bring life. Y un día, And one day, sepa esto,
know this. Todo lo que decimos acá, Everything that we say, Dios un día nos va a preguntar, one day God's going to ask ¿por us. qué no le predicaste, no le hablaste de mí a esa persona que estaba Why ahí? didn't you tell that person of me? ¿Alguna vez no te has visto en una parada de bus Have you ever seen yourself in a bus stop o en tu trabajo or in your work? y sientes eso que te habla? Dale un abrazo. And you feel that, give them a hug. Dile que Dios lo ama. Tell them God loves them. Eso es el Espíritu Santo que está That is the hablando. Holy Spirit moving you No te there. calles. Don't No te leave. sorprendas. Don't be Porque si surprised. estamos en Cristo y Cristo Because está en if we are in nosotros, Christ and Christ is in us, a diario Él nos va a hablar. He's going to speak to us every day. A diario Él nos va a hablar. He's going to show you something every Mira, la day. palabra de Dios es como una onda de radio. The word is like a frequency of a radio. Ahora hay millones y millones de frecuencias ahora mismo pasando por There acá. are millions of frequencies on the radio passing by us right Pero tú no now. la ves ni la puedes escuchar. You cannot see them nor hear them. Pero una vez que tú busques esa frecuencia, vas a escuchar. But once you connect to the radio and its frequency, you'll hear A something. diario Dios te está hablando. And God is always speaking to Haz you. esto, a lo otro. Do this, do Te that. amo, esfuérzate, sigue hacia adelante. Keep going forward, be strong, be courageous. Pero ¿cuál es la frecuencia que estamos buscando? But what is the frequency that you're looking for? Entonces, So, Cristo mucho más que un estilo de vida Christ is much more than just a lifestyle. debe de ser todo en nuestra vida. He should be everything in A, our a life. diario predicamos. Every day we preach. Van a haber gente, mis hermanos, There are people que nunca van a leer la Biblia. that will never read a Bible. Te vas a nor topar con open it. personas que nunca van a leer la Biblia, You will find yourself with people that have never and will never open a Bible. pero te van a leer a ti. But they're going to be looking and reading A ellos no les you. importa que tú le digas Dios te ama. They don't care if you tell them God loves you or not. A ellos les va a importar que tú lo ames. They're going to be seeing if you love God or not. Que no importa la condición en la cual estén. Then it doesn't matter the condition and the problem you are facing. Mira, Romanos capítulo 14, verso 1 dice: Romans 14:1 says, reciban al débil en la fe, receive the weak in the faith, no para discusiones. not for argument. ¿Por qué a veces cuando vemos un hermano flaqueando, Why is it that when we see a brother or sister weakening, lo primero que hacemos es que lo crucificamos? the first thing that we do is justify them or judge El them? verdadero evangelio de The Cristo true gospel of Christ, es restaurar it is to y en restore ocasiones hacer todo nuevo. and many times do all things new in them. ¿Te has dado cuenta que una vez que aceptas al Señor Jesucristo, The moment that you receive the Lord Christ Jesus in your heart, te vienen problemas que tú dices, you no will pensaba see esto? more problems than before. Es porque ya no te estás codeando con Satanás. But it's because you're no longer walking with Satan. Es porque vas en una dirección It is opuesta a lo que es because Satanás. now you're walking in the opposite direction. Y en algún momento te vas a tener que topar con él. And in a moment, you're going to have to face him. Porque dime, Because tell me, ¿quién es el que traiciona? who is the one that betrays you? No es el enemigo, Not the enemy, right? es el amigo. Your friend is the one that will betray you many ¿Qué te times. espera de un enemigo? What do you expect from your enemy? Traición. Betrayal? No. Entonces, So, Cristo, Christ, el evangelio que él trajo, the gospel that he brought, lo principal de todo es el amor. the most important thing of the gospel is love. Mientras muchos religiosos decían, no te juntes con el que While tiene lepra, many religious would say, don't get next to him, don't get near him, él iba y lo abrazaba y lo sanaba. Christ would go embrace them and heal them. ¿Y sabía que Jesús te llamó a eso? Did you know Christ called you to that too? A sanar a leprosos, To heal the lepers, sanar enfermos, to heal the sick, predicar el año agradable to de Dios. preach the good year of the Lord. Entonces, iglesia, So church, este mensaje no es this para message, acariciarte los oídos. it is not to tickle your ears. Este mensaje es para que nos pongamos de pie It is so that we would acknowledge y podamos vivir plenamente and we would live fully bajo la cobertura de Dios. in the covering of God. Que no importa los problemas que estemos pasando, That it doesn't matter the circumstances that we might be facing. siempre vas a ser bendición de alguien. You will always be Siempre. light and blessing to someone. Yo te voy a leer algo que cambió mi vida durante muchos años. I want to read to you something that changed my life for many years. Y es en Romanos capítulo 10, verso 14. Romans 10:14. Muchos lo han leído, muchos quizás lo han escuchado en alguna canción. And you might even heard it in a song. Pero cuando lo lees, no a vuelo de pájaro, But don't read it too fast.
Comienzas a asimilar lo que es esa palabra. You assimilate the word. Te das cuenta que no estamos haciendo nada. And you realize we are not doing much. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? How will they call in the one that they have not seen? ¿Cómo podemos hablar de Jesús si no lo How can conocemos? we talk about a Jesus that we don't know? ¿Cómo podemos hablar de un Dios el cual nunca How can they know of a no hemos tomado la God libertad de querer that you have conocerlo? never taken the freedom of preaching to them? Mira, yo te voy a contar una historia. I'm going to tell you a story. Había en un pueblo, There was a land. lo he contado varias veces, pero cabe mencionar porque hay gente que I've told this many times, but I'm going to say it lo again escucha por primera vez. because there might be someone listening to it for the first time. Había una joven en un pueblo, There was a young lady in a village. en la cual se había comprometido con un muchacho. She had engaged with a young man. Era tiempo de guerra It was a time of war. y el joven lo único que pudo dejarle fue una foto de él a ella. And the only thing that he was able to leave behind was a picture of them together. Y to le the dijo, girl. toma para que pienses en mí. And he said, take this picture so you always think of me no matter me what recuerdes. happens. And remember me no matter what Cuando happens. regresen, And when I come back, nos casaremos. we'll get married. La muchacha guardaba esa foto, And the girl would keep that picture. la miraba todos los días. And she would look at it every day, the picture. Se enamoró de la foto, She was fallen in love with the esperanzada picture, en que su prometido un hoping día volviera. that her fiance would come back. Resulta que pasaban los años Until the years passed, y esta joven and this young lady seguía mirando la foto. would still look at the picture. Un día este joven regresó de la guerra One day, this young man came back from the war. y emocionado fue a buscar a su And prometida. excited, he went to go look for her. Cuando la joven vio a este muchacho, And when the young lady saw the man, la reacción fue muy diferente a la que tú piensas. her reaction is very much different than what you might La be muchacha thinking dijo, right "No." now. She said no. Lo vio todo cambiado, She saw him changed. sus rasgos ya habían cambiado, no era el mismo de la foto. He wasn't the same as the picture. Había madurado, He had matured, había grown crecido, as a man. porque a diario vas a cambiar. And every day you're going to change. Es importante que el ser humano cambie. Because it's important that we grow up. Cuando una as gente te people. dice a ti, no, es que tú has cambiado. And when someone Gloria tells a you, Dios que cambiaste. Oh, you've changed. Glory to God, you've changed. Es tiempo de cambiar. Because it's time to change. Y esta joven cuando vio a este But joven, when this young lady sees this grown dijo, man, no, es imposible yo casarme. she's like, it's impossible for me to get married with you. Yo me quedo con el de la foto. I'll keep the one in the picture. Y así vemos muchos cristianos. And that is how many of us are. Nos enamoramos de aquel al cual nos mostraron, We fall in love with the one that we've heard of, pero que no nos tomamos el tiempo but we de don't conocerlo a él. even take the time to get to know him. No te voy a decir que Cristo cambia. And I'm not telling you that you gotta change. Cristo nunca va a cambiar el amor que sintió por ti desde un principio. God's not gonna change his love for you even though Mucho you antes de que tú change. nacieras, And Dios ya te even amaba. way before you were born, he already loved you. Y Él se tomó el tiempo And he took his time desde antes de llegar al punto donde Él iba. from the point that he had to end at the cross. Se detuvo y quiso verte a ti. He saw and stood by to look at you. Te miró a ti. And he saw you from afar. Y yo no sé si tú te acuerdas de esto, And I don't know if you remember this, pero yo sí me recuerdo cuando me llamó por su but I por mi remember nombre. when the day God called me by my name. Cuando gritó mi nombre. When he shouted my name from afar. ¿Sabes que esa mirada que Jesús You know- emanaba a la gente? You know that look how Jesus will look at people with? Creo que no hay libro que pueda describirlo. There is no book that could ever describe. Cuando tú entiendes When you El amor. understand the love, que Cristo ha dado por ti, when you understand the love he's given for you, es imposible que vengamos a la iglesia y nos vayamos igual. it is impossible for us to leave the same. Es imposible It is impossible que no pensemos en un alma más. that we don't think of another soul. Mira, Cristo en una ocasión dijo, Christ in one occasion yo le doy said, potestad it's been given to me all the power y le doy poder para que sanen enfermos, to heal the sick, lleven esperanza a take aquellos que la hope necesitan. to the people that need it. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. And that's what God's put in our heart. ¿Te acuerdas la vez que Dios te llamó a ti? Do you remember the day God saved you?
¿Has sentido que Dios te ha abandonado en algún momento? Did you know God was by your side way before that already? Yo quiero que tú te preguntes eso hoy. Can you ask yourself this? Porque quiero que antes de irte de este lugar, o Because antes de tú ver este before video, we leave this place, we tú need te to preguntes, understand. We need to understand. ¿cuánto Dios me ha amado? How much has God loved you? Hay gente que no te va a entender nunca, There are people that will never understand you, pero Dios sí entiende tu dolor. but God does understand your Dios sí pain. entiende por lo cual estás pasando. God understands what you're going through. Dice su palabra, And His word says, dicha por los labios de David. from the lips of En David, Salmo capítulo 103, verso 13, Psalms 103 verse 3, él dice que Dios that God ama a quienes le temen loves those that fear Him. y lo ama como un padre a un hijo, And He loves them like a father loves his child, porque él entiende de qué estamos hechos. Dice. because He knows what we're made of. Él entiende que somos polvo. He understands that we are dust. Dios conoce tu vulnerabilidad. God knows your weakness. Dios conoce que muchas veces estamos acá y nos sentamos He knows that we're here sometimes y nos sentimos solos. and we're alone. Rodeados de tanta gente, en ocasiones nos sentimos solos. Yet surrounded by so many people, you're so alone. Y a veces buscamos respuestas en los demás. Many times you look for an answer in others. Y a veces terminamos viviendo vidas en vista de otros, no en nuestras propias decisiones. And many times you see your life reflected off of other people and not your own decisions. Pero hoy yo quiero que tú te lleves en tu corazón But I want you to take this into your heart today. que Dios te ama tal y como God eres. loves you as you are. Él te amó mucho antes de que tú nacieras. He loved you before you were born. Ya Él tenía un nombre He para already ti had mucho a antes de que tú name nacieras. for you. Y Él conoce And He knows dónde has fallado, where you failed Him, dónde eres débil where you're weak, y dónde eres fuerte también. and where you still need help. Pero eso no le impedirá But that will not stop que Él te siga amando como His love te ama. for you. Y cuando tú comprendes todo eso, And when you understand this, ese Jesús incomprensible que se nos mostró por that tanto is tiempo, the incomprehensible thing of Jesus comienza a tomar forma en nuestra vida. takes form into our life. Aquellos que somos padres, Those of us that are parents, ¿dejarías tú de amar a tus hijos por la forma en cómo se comportan? would you stop loving your kids because of their mistakes? No sé tú, pero yo no. I don't know about you, but I won't. I won't Un stop hijo no loving them. deja de ser tu hijo por la forma en cómo se comporta. Your son doesn't stop being your son because he misbehaves. Siguen siendo hijos, He is still your son in blood. pero es tiempo de regresar a casa. It's time to come back home. Y en la casa te espera Jesús. And in the house, Jesus is waiting for you. Voy a terminar con esto. I want to end saying this. En la historia que acabé de leerte en Lucas capítulo 19, In the story that I just read to you in Luke, el anfitrión the host era Leví, was Levi. el invitado era Jesús. The guest was Jesus. Pero espiritualmente era diferente. But spiritually, it was different. El invitado era Leví Levi was the y el guest, anfitrión era Jesús. and the host was Jesus. Hoy Jesús llega a tu casa Jesus is coming to your house today con las buenas nuevas. with the good news. Él conoce tu dolor, He knows your pain, Él conoce dónde estás flaqueando, and He knows where you're failing. pero Él lo que quiere es que tú te levantes All He wants you to do is to get up in His power y creas en esa palabra que Él te and dio. believe in the words. Él te da potestad He's giving you power. y poder, He gives you power. pero eso solamente pasa con aquellos que creen. But this only happens when we Yo no sé qué voz tú estás escuchando hoy en día. surrender. I don't know what voice you are listening to today. Yo no sé hacia dónde tú estás mirando, I don't know what you're looking ahead to. pero lo que sí sé But what I do know es que Jesús ya te está mirando, te is está mirando a that ti. Jesus has been looking at you for a long time. Él desde que tú entraste por esa And puerta, from the moment that you came in that door de que today, tú le diste play al video, and from the day that, or you put the play on the video, Dios ya te estaba mirando. God was already looking at you. Y cuando comprendemos eso, And when we comprehend this, nos vamos a dar cuenta we will realize de que no basta orar por las personas, that it's not just enough with praying for people. porque hay personas que muchas veces no llegan a Dios con una palabra, Many people won't come to God with just a word. porque muchas veces lo que necesitan es un abrazo. What they need sometimes is a hug. Yo prefiero equivocarme
I'd rather make a mistake amando loving y dando gracia and giving grace que odiando y rechazando a los than demás. hating and rejecting people. Da por gracia Give by grace por lo que por gracia hemos recibido. what by grace you've received. Si Cristo te amó, If Christ loved you, si Cristo llegó a tu vida, a tu corazón, if Christ came to your life, así Él quiere llegar He wants to come a más personas, a más familias, to more families, to more people. pero te va a usar a ti. But He wants to use Te va you. a usar a ti. He will use you. Tú eres quizá la última persona, You are perhaps the last la person, última the persona last person que alguien va a escuchar o va a that ver. a person will hear. Mira, yo nací en un hogar muy disfuncional. I was born in a dysfunctional home. Muchos de los que me conocen desde niño Many of us, many people that know me from a kid, saben mi historia. Muchos they de know ustedes, los que están acá, my saben story, la and historia many of porque le he you all know contado. my story. Amen. Pero algo que sí la vida me enseñó But something that life has taught me, es que tú no eres el resultado de lo que los demás piensan. it is that you are not the result of what other people think of Tú eres you. el resultado de tus propias You decisiones. are a result of your choices. Y eres el resultado de lo que Dios creó. And you are a result of what God has made. Su palabra dice His word says que todo lo que el Padre me dio, that everything that the Father gave me, a mí vendrá. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. and to the one that comes to me, I will not cast him out. Juan 6:37. John 6:37. Dice otra palabra que Él vino He came y murió por todos. and He died for all. Entonces, So, ¿por qué las iglesias hoy en día why is it that there are churches nowadays piensan que es importante think that it is important solo lo que entra? what only comes in? Nos preocupamos solamente por lo que entra y no por lo que sale. We focus only on the people that come in, but we don't focus on what people are leaving with. Amen. Hay una historia que un pastor me contó una vez. There was a story of a pastor that one time he told me. Él dice que había un grupo de patos There was a group of ducks. que se reunían todas las mañanas They would gather every morning a orilla de un parque en at una the ciudad. shore of a park. Y el líder de los patos decía, And the leader of the ducks would say, un día vamos a volar, one day we will un fly. día emprenderemos el vuelo, One day we will take flight. vamos a volar porque estamos destinados. We are destined to Y fly. cruzaremos de ciudad en ciudad. And we will go from city to city. the Pero leader of the resulta que ducks cuando said. este líder And when this leader terminaba, ended his speech, los patos se iban caminando todos a su lugar, all the ducks would go walk back no to their sabiendo place. que lo único que tenía que hacer era extender las alas. All they needed to do was to bring their wings up. Está destinado para ganar, You are destined to win. tú estás destinado para hacer bendición a los You are demás. destined to be blessing. No te lleves esa bendición. Don't take that blessing just for Compártela. you. Share it. Ese es el verdadero evangelio That que is the Cristo true dejó. gospel that Christ gave us. No hay